Alejandro Gutiérrez, que es del Instituto Internacional del Océano de la Universidad Nacional. Don Alejandro, muy buenos días. Bueno, ya leíamos en la información algunas de estos consejos. Hoy justamente escuchaba una información de la Cruz Roja donde indicaba que en lo que va del año 37 personas murieron ahogadas en el país, pero se atendieron más de 200 incidentes. Precisamente, bueno, me gustaría primero iniciar la entrevista consultándole sobre estas cifras tan alarmantes, tomando en cuenta, ya empieza la Semana Santa y por lo general en Semana Santa los accidentes de todo tipo aumentan considerablemente. Buenos días. Muy buenos días a ustedes y a los televidentes. Sí, efectivamente, después de los accidentes de tránsito no dolosos, las muertes por sumersión en Costa Rica es el tema más inquietante. Y 37 accidentes, dice usted, posiblemente en ríos y mares, no necesariamente solo en el mar o en las playas. Pero la cifra es realmente alarmante. Del año 2001 al 2018 hay aproximadamente 850 muertes solo en playas. Y la verdad es que poco nos importa, en general poco nos importa. Lo tomamos como algo que se da. Y en general el Estado costarricense debería involucrarse más para evitar estas muertes. Usted lo dice bien, porque hay señalización, hay una serie de información a disposición del usuario, del turista en general, tanto extranjero como nacional, pero en realidad la diferencia, y eso no lo digo yo y no solo es en Costa Rica, es en general en el mundo, en las playas no vigiladas es donde se da más del 90% de los ahogamientos. ¿Cuáles son esas playas? Las más peligrosas y las no vigiladas de nuestro país. Bueno, la gran mayoría. Ahí Me es llama donde la está el atención mayor porque problema. estuve leyendo y decía que Jacó, que es una de las más visitadas por su cercanía y demás, es una también de las más peligrosas donde se ahoga más gente. Ok, aquí hagamos la distinción entre peligro y riesgo, y es por lo siguiente. Casi que en cualquier playa de Costa Rica o del planeta, las corrientes litorales están presentes, porque hay oleaje, y el oleaje de ciertas características es el que produce las corrientes de resaca, y esto se puede dar, como le decía, casi que en cualquier playa. Pero hay una diferencia entre peligro y riesgo. Hay playas, digamos, usted tiene muchas corrientes en una playa, por así decir. Esa es una playa peligrosa, pero ese es un factor intrínseco a la playa. Si nadie va a esa playa, en realidad el riesgo es cero. Por supuesto que eso no se da, ¿verdad? Que nadie vaya. Hay playas donde va muy poca gente o donde van gentes de la localidad que conocen bien la dinámica litoral. Esas no son las que se ahogan. Los que nos ahogamos somos los del Valle Central, que no conocemos la dinámica litoral bien y que además muchas veces no sabemos nadar bien o nadamos muy mal. Y ahí es donde está el peligro, o más bien el riesgo. El riesgo justamente es una combinación entre el peligro y la visitación. Y entonces aquí vuelvo a Jacó. Jacó tiene una fama hasta cierto punto injusta, no porque no sea peligrosa, sí, claro, también hay corrientes ahí casi siempre presentes, pero la visita mucha gente. Entonces, la probabilidad de contar con ahogados ahí, de hecho es la playa que tiene más ahogados en Costa Rica, en el periodo 2001-2018 estamos hablando más de 80 ahogados en Jacó, eso es brutalmente mucho más que la que sigue, que es Punta Arenas con 20, o por ahí, un poco más de 20, y entonces sí hay que ponerle cuidado a eso. Ahora, ¿por qué es que se da eso? Muy sencillo decirlo o deducirlo. Jacó tiene 2 puestos de guardavidas, en realidad, que a mí me conste siempre hay uno activo, pero es una playa de 4.3 kilómetros. Sí. Y científicamente hablando, un puesto de guardavidas tiene que estar cada 500 metros máximo. Entonces ahí debería haber 8 puestos de guardavidas. Por supuesto que es de aplaudir el esfuerzo que hace la Municipalidad de Garavito, sin duda alguna, pero que es insuficiente el número de guardavidas ahí, por supuesto que lo es. Y estamos hablando de Garavito, o
perdón, de Jacó, o podríamos mencionar también a Playa Blanca en Punta Leona, que tal vez es la playa más segura porque es muy pequeñita y hay 1 o 2 guardavidas siempre presentes, y eso es muy importante. Pero estamos hablando de que Costa Rica tiene 650 playas y la grandísima mayoría, digamos, quítele 7 u 8, no tienen guardavidas en ningún momento del año. O tal vez algunas de ellas tengan, y esto es importante mencionarlo en estos días, cuando se dan los operativos de la Cruz Roja, que realmente están aumentando a 15, 16 playas durante este periodo vacacional. Y es importante entonces saber dónde van a estar esos operativos para tratar tal vez de ir más a esas playas que a aquellas que no cuentan Don Alejandro con Gutiérrez, seguridad. oceanógrafo de la Universidad Nacional. ¿Cómo reconocer esas corrientes de resaca? Y ayer veía en la información que prepararon ustedes precisamente videos de la Universidad Nacional explicativos donde le preguntaban a las personas qué hace si lo atrapa la corriente, y la gente no sabe qué es lo que debe hacer, y incluso la información decía que mucha gente se muere porque se cansa no porque la corriente lo arrastre, sino porque se cansa de nadar contra la corriente. Entonces, ¿cuáles son esos consejos que tenemos que hacer si nos vemos en esa situación como bañistas? Hay 2 puntos ahí. Me dice cómo reconocer las corrientes primero y después qué hacer para no ser atrapado, y desgraciadamente si ya está atrapado, una vez que estamos siendo atrapados, hemos sido atrapados por la corriente. Lo primero es que reconocerlas no siempre es fácil. Hay formas directas e indirectas. Algunas veces en Jacó se da, usted ve lengüetas de espuma que avanzan hacia el mar, sea por una interacción que se da entre la brisa marina y la misma corriente, o porque los sedimentos trazan la corriente. En ese caso se ve como una mancha cafezuzca o marrón hacia mar adentro. Pero eso no siempre se ve así. A veces las corrientes están ahí, o esos desaguaderos que usted mencionaba, que corresponden más bien a las zonas donde no están rompiendo las olas. En una playa como Jacó o Playa Hermosa se ve mucho eso, donde usted tiene a lo largo de la playa una ruptura del oleaje, pero hay ciertas zonas o secciones donde usted ve como zonas, digamos, unas piscinitas que invitan a entrar ahí. Lo que llamamos una poza. Sí, o una poza, como usted quiera llamarlo. Realmente ahí donde se dan esas interrupciones de la ruptura es donde comienzan las corrientes a avanzar hacia adentro. Y prácticamente ahí, como suele decir uno, desde la orillita, es decir, desde que el agua a media rodilla, ahí comienza. Y obviamente hay que evitar más bien esos lugares. Más bien hay que meterse, repito lo que ustedes ya dijeron, por donde rompen las olas. Ahora, insisto, si usted va a una playa donde hay un oleaje mínimo, ¿verdad? Para que no se malentienda, tipo Playa Nacascolo, por decir algo, que en realidad pues casi que uno no ve olas rompiendo, no es que entonces no se va a poder meter ahí, porque es más bien lo contrario. Ahí el oleaje es mínimo, en ciertos momentos hay un oleaje mínimo de 10 centímetros, 20 centímetros, una cosa así. Entonces realmente ese no es el caso de estar buscando en esos momentos zonas de no ruptura, no. Hablamos de cuando el oleaje es de 50 centímetros, 1 metro o más, donde usted ve claramente que hay olas rompiendo y ciertos lugares donde se forman esas piscinas que son las peligrosamente tentadoras. Don Alejandro, la gente tiende a pensar que estas corrientes se generan en época de lluvia únicamente. Ah, no. En cualquier momento se puede estas eso. corrientes, sí, muy buena la pregunta, porque es decir, la estacionalidad o de las corrientes responde completamente a otras causas que no son la lluvia. La lluvia tal vez sí incide en lo que llamamos las corrientes de resaca de río o las resacas de río. Porque obviamente con un caudal abundante, ¿verdad? Con un caudal grande, entonces esas escorrentías ya en las proximidades del mar se vuelven más importantes. Pero las corrientes marinas propiamente no dependen de la lluvia, dependen de otros factores. Y se pueden dar, digámoslo, es decir, en cuestión de minutos, horas, días, meses, usted puede tener corrientes presentes o corrientes que desaparecen. Las corrientes de resaca son muy variables, dependen de muchos factores.
son de muy difícil pronóstico, de muy difícil predicción, porque casi que en esa zona, que es donde se forman, que se llama la zona de rompientes, las leyes de la física realmente son muy difíciles como de tratar, como por el contrario es relativamente fácil predecir una marea o un eclipse. Es totalmente lo contrario, es como la lluvia. Uno puede hablar de la probabilidad de que ocurra, o sea, hablar de un pronóstico, pero no de una predicción de las corrientes. También se mencionaba en el material, don Alejandro, que uno puede en ciertas páginas ver el pronóstico de cómo va a estar las mareas en ciertas playas y demás, pero en el caso de las corrientes, y no sé si hay horas específicas, a veces uno dice, y no sé si tiene relación, que uno dice, está subiendo la marea, ¿eso tiene relación con las corrientes o no necesariamente? En primer lugar, hagamos una distinción entre marea y corriente o marea y oleaje. La marea es perfectamente predecible, es un fenómeno astronómico. El oleaje obedece a otros factores, por ejemplo, el viento o el viento, digamos, remoto, a tormentas lejanas, en fin, que justamente esas ondas libres que se suelen denominar swell en inglés, son las que a veces cruzan todo el Pacífico y son las que producen, por así decir, el oleaje que resulta finalmente en estas corrientes peligrosas. Y sí, digamos que en Costa Rica, por ejemplo, un consejo importante en el Pacífico costarricense es tratar de bañarse cerca de la marea alta o cerca de la marea baja. A mitad de marea, sea creciendo o bajando, es cuando se forman las corrientes más peligrosas. No hay una receta realmente, no hay una receta para todas las playas. Y volviendo al asunto del pronóstico que usted me dice, nosotros tenemos una página que se llama Programa RONMAC, que en realidad ahí ojalá pudiera uno hacer eso, poder tener un mapita de cada playa donde uno pueda saber de antemano dónde van a aparecer las corrientes día con día. Eso es casi imposible, a estas alturas, digamos, del avance, de los avances técnicos y científicos que se van produciendo, porque el fenómeno es sumamente complejo. Lo único que uno puede, con aceptable credibilidad, es poder decir para las diferentes regiones o secciones de las costas nuestras cómo van a ser esas corrientes de acuerdo a las condiciones del oleaje de cada día, es decir, si van a ser muy fuertes, moderadas, débiles. Y aquí hago un apunte también importantísimo para los usuarios. Si se presenta un oleaje muy fuerte, realmente el riesgo de un incidente acuático es menor que si se da un oleaje moderado. ¿Por qué? Porque cuando hay un oleaje muy fuerte, la gente al fin y al cabo tiene más respeto, huele el riesgo, exactamente, no se mete al agua. En la mayor parte, eso lo tenemos estadísticamente probado, la gran mayoría de los incidentes acuáticos se dan con un oleaje moderado, con el oleaje normal, entre comillas. Entonces, cuidado con eso. Y no nadar contra corriente, don Alejandro. Bueno, ese es otro asunto. Ahí pasamos al qué hacer si somos atapados. Fíjense que el consejo que se suele dar, que no es que esté malo, sino que es insuficiente, es que esas corrientes, es decir, la parte de la corriente que avanza hacia el mar, si es solo esa parte la que atendemos, entonces el consejo de nadar paralelamente a la playa para salirse del rango de influencia de la corriente, eso está bien. Pero resulta que las corrientes de resaca se forman no como brazos hacia el mar, sino como círculos o elipses a lo largo de la playa. Entonces, si usted está en uno de esos círculos y elipses y está, por así decir, en una de las secciones de la corriente que más bien viaja paralelamente a la playa, entonces el consejo, nade paralelamente a la playa, podría significar más bien nade contracorriente. Entonces, cuidado,
Debe ser el consejo entonces? Nos podríamos preguntar, ¿sí? Si somos atrapados lamentablemente por una corriente, nadar siempre perpendicularmente a la dirección de la corriente. Eso sí es válido. Aunque lo lleve mar adentro. Eso sí es válido siempre. No. Es que vamos a ver, si la corriente está, el brazo de la corriente a lo largo de la playa y usted nada perpendicularmente, usted se sale también del rango de la corriente. Y si va hacia mar adentro y nada perpendicularmente, también se sale del rango de la corriente. Por eso es que el consejo de nadar siempre perpendicularmente a la dirección de la corriente y uno siente hacia dónde lo está llevando, ese siempre es correcto. Perfecto, don Alejandro Gutiérrez del Instituto Internacional de Océano de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos y a usted también. Gracias, buenos días.